Buenos días a todos, bienvenidos. Les agradecemos que nos acompañen una vez más en estos webinars de los días miércoles. El día de hoy el tema que tenemos es sobre el plan de acción para la NOM 035. Bueno, para los que no nos conozcan, nosotros somos RH Connect, somos una comunidad de expertos enfocados a potencializar las áreas de recursos humanos en las empresas y lo hacemos por medio de nuestra base de conocimientos, talleres en línea, asesorías y webinars como el del día de hoy. Nos acompaña el licenciado Luciano Huerta Veloz, licenciado en Psicología por la UNAM, cuenta con un diplomado en Planeación Estratégica por el ITAM y con un posgrado en Administración del Factor Humano por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta ya con una trayectoria de más de 32 años a nivel gerencial en recursos humanos y ha trabajado en empresas como Nestlé, Paz Mexicana, Plasencia Muebles, Easy, entre otras. Es instructor certificado por la SEP Conocer y por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y actualmente es director de Trendy Jobs. Luciano, te agradezco que nos acompañes y te cedo la palabra. Muchas gracias, Gwendolyn. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por participar en esta plática ya tradicional de los miércoles de cada 15 días. Vamos a la que sigue, por favor, Wendo. ¿De qué vamos a platicar hoy? Hoy vamos a hacer un stop en lo que es la NOM 035. Ujú. Ya vamos a cumplir 6 años, más bien ya cumplimos 6 años, ¿no? El 23 de octubre, perdón, se cumplen 6 años. El 23 de octubre se cumplen 6 años de que entró en vigencia la NOM 035. ¿Qué ha pasado? Rescaté por ahí de entre las lecturas que tengo con algunos otros colegas de recursos humanos y páginas de recursos humanos, y me encontré con este dato muy interesante, que déjenme platicárselos, ¿no? Que dice, ¿qué tan saludable trabajamos en México? ¿No? Fue un estudio que Well Latam, perdón, hizo. Y dice, el 78% de las organizaciones participantes de esa encuesta ya cuentan con la política que requiere la NOM 035. Dice que ya están cumpliendo, ¿no? Y OA han aplicado el cuestionario de las guías de referencia, 2 o 3, ¿no? Ujú. Pero el 46% dice que ha realizado campañas de concientización. Solamente el 46% han hecho campañas de concientización. Sin embargo, tan solo el 32% afirma tener evidencia completa de su cumplimiento. Y déjenme decirle cuál ha sido nuestra experiencia acá en RH Connect con los clientes que, gracias a Dios, pues, han tenido la confianza de darnos la oportunidad para poder ayudarlos a la implementación de esta norma. Y en varios me he encontrado con que, pues, aplicaron. No, yo ya tengo mi implementación, yo ya cumplo. Pero quiero que me ayuden a revisar si lo hicimos bien. Y nos hemos metido con ellos, hacemos el check que tenemos nosotros, y a ver, vamos a revisar, etcétera. Y muchas de ellas se quedan única y exclusivamente en la aplicación del cuestionario. Y algunos otros efectivamente tienen su política. No, aquí está mi política, aquí tengo mi política y aquí están mis gráficas y el resultado de cómo salí. Ah, muy bien, ¿no? Check palomita de 3/4 partes de lo que es, una de 3/4 partes de lo que es la implementación total de la NOM 035. Y ahí se queda. Dicen, ¿qué hago? En algunos otros casos encontramos que hasta hacen su plan de acción. Y dicen que hacen su plan de acción porque de la calificación que hicieron, agarraron y dijeron, pues vamos a hacer capacitaciones y vamos a abrir algunas otras actividades o vamos a redefinir algunas actividades que se tienen. Dice, ese fue el plan de acción y ya lo hicimos. Ujú. ¿Pero es el correcto? Y hasta ahí se quedaron. Ujú. Entonces, hoy vamos a ver, va a ser teórico esta parte porque es muy importante que lo veamos, porque no estamos implementando correctamente con el deber ser.
Yo no digo si está bien o mal, ¿eh? Juicio de valor yo no meto. Yo solamente digo es cuál es el deber ser contra lo que tenemos. Y cada uno de nosotros pues va a poder saber cómo es que está, ¿no? Y tendrá un punto de comparación contra lo que ya tienen en sus empresas. Pero vamos a hacer una pequeña encuesta rápidamente, ahí en los comentarios, en el chat, por favor, nada más para rápidamente tener identificado cuál es el concepto que tenemos. Díganme si ustedes ya aplicaron NOM 035 en sus empresas. Por favor, nada más un sí o no ahí en lo que es los comentarios, por favor. ¿Quién nos ayuda a darnos una idea de cómo estamos? Mitzi, gracias. Andrea, ¿no? Ok, muy bien. Jesús, ¿no? Atsiri, ¿no? Ok. Viviana, sí. Aplicados los cuestionarios. Excelente, muy bien. Paulina, no. Pablo, sí. Ah, muy bien, excelente. George, no. Ok, muy bien. Ujú. Pues miren, muchas gracias por participar. Para los que no han aplicado, esta es una buena oportunidad que tienen ustedes para que si ustedes ya están en idea de implementar, tengan una oportunidad de ver contra el deber ser. Y no es porque lo diga Luciano Huerta, ¿eh? Yo solamente soy el mensajero, porque ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es vamos a revisar el capítulo 8 de la NOM 035, que es específicamente la que nos dice cómo debemos de hacer para implementar un plan de acción. Ujú. Aquí lo vamos a revisar. Y para los que ya implementaron, pues bueno, tienen la oportunidad de ver de cómo es que lo están llevando a cabo contra el deber ser. Y para la evaluación que vayan a tener próximamente, pues ya tengan una oportunidad de ver cómo lo podrían hacer. Ujú. De distinta forma, o si quieren seguir, pues bueno, no pasa nada. ¿Sale? Muy bien. Aquí hay un mensaje que les digo, aplicar los cuestionarios no implica el cumplimiento de las normas, porque los inspectores cuando llegan te piden a ver cumplimiento de normas, ¿no? Y te piden las normas sobre brigadas, sobre planes y programas de seguridad, extintores, bla, bla, y NUM 035. Y cuando llegan a NUM 035 te piden el resultado y te piden el resultado y luego te dicen, ah, ok, muy bien, aquí está el resultado, perfecto, contra tu resultado, dame tu plan de acción y ahí es donde sufrimos un poquito. Ujú. Entonces hay que tener cuidado en lo que nosotros tenemos. Y otra, tenemos un cliente que está certificado por ISO y Recursos Humanos metió lo que es la implementación de la NOM 035 seguimiento como soporte para cumplimiento de enfoque de la gente en lo que es los procesos y en el bienestar de los trabajadores para la productividad de la empresa. Y entonces cada año les piden los resultados contra el comparativo contra el anterior resultado, cómo es que fue y las acciones que están haciendo de mejora. Eso me gustó mucho, ¿eh? La verdad es que yo aprendí mucho en ese sentido y la verdad es que me amplió el scope, el panorama y ahora que hacemos las implementaciones me enfoco mucho en eso porque eso me dio mucha visión, no solamente de lo que es cumplimiento, sino de trascender, que eso es lo que nosotros le decimos a las empresas, trasciendan y hagan algo más, pues si ya lo aplicaron, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Entonces, pues bueno, con la que sigue, porfa, Wendo, y vamos a revisar el capítulo 8. Ujú. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Cómo hago mi plan de acción? Pues una vez que se aplican las encuestas, voy a hacer una pequeña introducción, que es, ya que aplicamos nuestras encuestas y tenemos un resultado, las empresas no saben qué hacer o no dan seguimiento para cumplir con las aplicaciones de las normas, ¿no? Esto es algo cotidiano que nos ha estado pasando con nuestra experiencia. Entonces, la NOM dice, aplica. Vamos con la que sigue, por favor. Wendy. Aplicamos encuestas y luego ya tenemos un resultado. Pero en la aplicación de la encuesta, aquí está. Y la NOM 035 nos habla de categorías, dominios y dimensiones. Y aquí en esta tablita les pongo hasta los ítems o las preguntas de cada uno de los conceptos. Y ahí lo pueden ver, ¿no? De todas las que tienen relación.
54 que se tiene. 64, perdón. Ujú, 72. Y ahí están todas las preguntas y cómo están. Pero cuando nosotros decimos, bueno, y en la 035 habla de factores de riesgo psicosociales, ¿y cuáles son los factores de riesgo psicosociales? Aquí están. Aquí están. Nada más que la NOM 035 no dice factores de riesgo psicosociales igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, ella dice los factores de riesgo psicosociales están dentro de qué? De estas categorías. Y de las categorías ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo de trabajo, liderazgo y relaciones en el trabajo y entorno organizacional. Y dentro de esas categorías están los dominios y de los dominios vienen las dimensiones. Para que no se hagan ustedes bolas, yo les recomiendo factores de riesgo psicosociales igual a qué? A dominio, a dimensiones. Y enfóquense ahí. Y ahí nos vamos. Entonces, un factor de riesgo psicosocial dentro de las empresas, ¿cuál es? El número 1 que tenemos aquí, bueno, porque así está en la tabla, condiciones peligrosas e inseguras. ¿Y cómo lo vamos a evaluar si es que existe ese factor de riesgo o cuál es el nivel de riesgo que tiene ese factor que se llama condiciones peligrosas e inseguras? Está evaluado con la pregunta 1 y 3. El factor condiciones deficientes e insalubles en la 2 y 4 y trabajos peligrosos en la 5. Con eso nos miden. Y si nos sacamos, nosotros podemos sacar muy alto, alto, bla, bla, bla. Ahorita lo vamos a ver y entonces ya está. Pero el conjunto de todo esto habla de condiciones en el ambiente de trabajo igual a ambiente de trabajo. Si hablamos de factor de riesgo, cargas cuantitativas, en las 6 y el 12, miren, cargas psicológicas emocionales. Tenemos 4 preguntas, bla, 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 ya así nos vamos. Por ejemplo, características de liderazgo son 5 preguntas para poder definir el liderazgo o relaciones sociales en el trabajo, para lo que son relaciones en el trabajo, que todo tiene que ver con liderazgo y relaciones en el trabajo en la categoría. Tenemos también 5 preguntas. Pero vean, violencia laboral. ¿Cuántas preguntas del cuestionario son única y exclusivamente para violencia laboral? Y aquí tenemos 2, 4, 6, 8 preguntas. Y ahí nos vamos determinando. Y entonces aquí dices, está el cómo es que nosotros debemos de interpretar esto y debemos de entender qué estamos, cuando aplicamos el cuestionario, qué vamos a identificar. Factores de riesgos psicosociales, claro, así lo dice. Pero ¿qué son los factores de riesgo psicosociales? Aquí están. Es todo esto que estamos viendo aquí. Pero para que no se hagan bolas y tengan un poquito más de concepto, factores de riesgo psicosociales igual a dimensiones. ¿Ok? Muy bien, ya no les comenté, perdón. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, todos podemos enriquecer este webinar y escríbanos en el chat comentarios o dudas y Gwendolyn en algún momento de la plática nos hace un alto y nos lee los comentarios o las preguntas y tratamos de ampliar el concepto. ¿Sale? Muy bien, esto es introductorio, ¿ok? Ya todos estos, si ya lo aplicaron, pues ya saben qué es esto. Para los que no han aplicado pues, y han leído sobre el tema, pues en general habla de esto, ¿ok? Pero ya aplicamos, vamos a la siguiente, por favor. Bueno. Y entonces nos sale un resultado. Nosotros hasta manualmente podemos aplicar el cuestionario o con tecnología. Hay algunos que se pusieron muy de moda, algunos programitas muy sencillos en Excel para poder calificar, no sé, hasta software, ¿no? De hecho, nosotros tenemos uno particularmente en RH Connect, tenemos en nuestro encuesta número 035, que es nuestro sistema. Pero ya sale, ¿no? Tenemos el resultado y aquí está el resultado. ¿Y qué nos dice? El nivel de riesgo. ¿De qué? De los factores de riesgo psicosociales, que son el conjunto de todas las dimensiones que vimos. ¿Ya? Categorías, familia, lo que tengamos. Y sale un resultado. Y aquí está, muy alto, alto, medio, bajo y nulo. Y luego dice necesidades de acción. Nos dice qué es lo que hay que hacer. Pero la verdad es que si ustedes leen estos párrafos que están aquí, la verdad es que son muy complicados, ¿no? Y ponemos, vamos al medio, a medio, que es el amarillito, ¿no? Que la calificación está en modo de semáforo, ¿no? Pero medio, ¿qué dice?
La necesidad de acción aquí nos debería estar dando el resultado. Pues aquí hacemos nuestro plan de acción conforme a la necesidad, ¿no? Y dice, se requiere revisar la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgos psicosociales. La promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral. Programas para la prevención. Se requiere revisar programas para la prevención, así como reforzar su aplicación y difusión mediante un programa de intervención. Qué fácil, ¿no? Ya con eso lo hicimos. ¿Pero qué vamos a hacer? No, así se requiere revisar. Muy ambiguo, muy general, muy de nube, ¿no? Todavía mucho de concepto, ¿no? ¿Y cómo lo aterrizamos? Que eso es lo que a nosotros nos interesa en recursos humanos, aterrizarlo. Para poderlo llevar a acción y realmente sacarle jugo. Entonces decimos, ay, ¿qué es esto? Por ejemplo, muy alto, se requiere realizar el análisis de cada categoría y dominio para establecer las acciones de intervención apropiadas mediante un programa de intervención que deberá incluir evaluaciones específicas y contemplar campañas de sensibilización, revisar la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia, así como reforzar su aplicación y difusión. Nube. Y cuando llega un inspector de la Secretaría del Trabajo y ve que tu resultado es muy alto, que no, así salimos, ¿eh? No nos va a castigar porque salimos muy alto, no. Nos castiga un inspector de la Secretaría del Trabajo sancionándonos porque no hicimos la aplicación. Pero por la calificación que sacamos, no nos puede hacer absolutamente nada. Entonces, cumplimos con la aplicación, ahora el plan de acción. Y entonces él se va y se enfoca en esto. Y te dice, se requiere realizar un análisis, pásame el análisis de las categorías que hiciste. Pásame las acciones de intervención apropiadas que aplicas. No te dice cuáles son. Él te dice, dámelas. Y entonces hay que interpretar esto. Ojo, cuidado, ¿eh? Y entonces tenemos que hacerlo. Pero ¿cómo vamos a hacer todo esta nube? ¿Cómo la aterrizamos en acciones? Otra. La NOM 035 dice que tenemos que hacer un plan de acción si es que salimos muy alto, alto y medio. Si salimos bajo o nulo, no nos obliga a hacer un plan de acción. Un plan de acción, pero aquí dice, si salimos bajo, es necesaria una mayor difusión de la política de prevención. Entonces sí tenemos que hacer algo. Y entonces en bajo, ¿qué tenemos que hacer? Pues reforzar lo que es la difusión. ¿Cómo quieren hacer la difusión? Cada uno de nosotros, como lo interpretemos, lo que es difusión. Les gritamos a todos en el patio y les decimos, hey, aquí está la política, y se las leemos ahí, ¿no? A voz alta, eso es difundirla, la pegamos en tableros de comunicación, se las entregamos en mano a cada uno a la hora de la salida o a la hora de la entrada, les damos un curso de capacitación, les pasamos un video, lo como ustedes quieran difundir. Lo único que tenemos que hacer es tenerlo por escrito, ¿no? Vamos, plan de acción para la difusión, bla, bla, y cómo lo vamos a hacer. Se acabó con ese papelito y con evidencia de que lo hicimos, check, palomita, lo hacemos. Recuerden, en una inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la NOM 035 es una NOM, es una obligación que tenemos como cualquier otra NOM, como condiciones. Normalmente nos llega por una inspección por condiciones de trabajo y otras por seguridad, porque así llegan, ¿no? Pero hasta por capacitación no la pueden solicitar. Cuando se pone un poquito más, más estrictos. Normalmente por capacitación no, pero por condiciones general de trabajo y por seguridad sí nos llegan, ¿eh? Entonces, nos dicen, bueno, a ver, ¿cómo lo estás haciendo? Y entonces, nosotros debemos de cumplir con las 3 condiciones que te pide la Secretaría para poder checar y validar que sí estás cumpliendo. Entonces, ¿saben cuáles son esas 3 condiciones? Que son evidencias. Una es, te pide la evidencia de que te estás haciendo la implementación. 2,
Nos piden documentos que se tienen evidencias de que se hizo. Primero es el registro. A ver, ¿sí? ¿Lo hiciste? Ah, sí, aquí está la NOM, aplicamos encuestas. Ah, ok, muy bien. Aquí está. Pues, enséñame las encuestas. Aquí está mi calificación, ya cumplí, sí la tengo. Ujú. Ahora enséñame que de veras aplicaste las encuestas. Ujú. Y la número 3 son testimoniales de que se aplicó. Entonces, nosotros debemos de tener esas evidencias para poder decir que estamos soportando. Y esto se los platico porque si no han tenido una inspección, así nos lo van a estar pidiendo. Entonces necesitamos aplicar, si ya tenemos aquí, tenemos la calificación, tenemos nuestras gráficas muy bonitas, pero debemos de tener el soporte de nuestros cuestionarios, evidencia, en electrónico o en papel, como ustedes quieran, porque si no lo acepta. Y en la misma NOM lo dice, que se acepta que esté en electrónico. Ya se tiene eso, y la otra es que cuando le pregunte, va a preguntarle a la gente, y entonces la gente tiene que contestar, sí, yo apliqué la encuesta. Con esos tres tenemos evidencia. Y les comentaba, solamente nos dice que tenemos que hacer un plan de acción para muy alto, alto y medio, pero aquí no está pidiendo algo. En bajo y en nulo, el riesgo resulta despreciable. Bueno, esto parece traducción, pero realmente no. La NOM 035, no sé si ustedes saben, pero el modelo que saca, del cual sale la NOM 035, factores de riesgo psicosociales, no es una calca, pero sí es la base de esta NOM, es la norma española, que también es muy estricta. Uh-huh. Y tiene muchos, no sé, como unos 8 años antes de la NOM 035, de que saliera la NOM 035, ya existía en Europa. Uh-huh. Esto de tema de factor de riesgo. Y lo que hicieron aquí en México es saber qué hay en el mundo, ¿no? Y empezaron a revisar y ya hicieron la NOM. Uh-huh. Y aquí está. Entonces yo creo que eso es parte del por qué despreciar resultados despreciables, ¿no? ¿Quién habla de resultados despreciables? Por lo que no se requieren medidas adicionales. Esa es la única que no debemos de hacer nada. Sin embargo, en las otras 4, sí. Pero plan de acción formal en las 3 más altas. Vamos con la que sigue, por favor, Wendy. Sí, hay una duda de Viviana Cervantes. Viviana, hola. A Dice, ver. ¿estas acciones que indica la NOM se realizan en los resultados globales, es decir, de toda la organización o de acuerdo a los resultados individuales? Ah, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que dice el capítulo 8? Ahorita lo vamos a ver. Dame un poquito de paciencia, Viri, y te contesto. Ujú. Ay, Viri, perdón, Vivi. Ujú. Y te contesto. Y aquí va parte de lo que es la respuesta. ¿Qué sigue? Ya hicimos la aplicación, ya tenemos el resultado. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo hago mi plan de acción correctivo? Porque eso es lo que estamos haciendo. Correctivo, porque si salimos nulo o bajo, no tenemos que corregir nada. Ujú. Pero si salimos muy alto y alto y medio, dice que tenemos que corregir algo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues aquí está, ¿te acuerdas el apartado capítulo 8 de la NOM 035 que dice medidas de prevención y acciones de control? Esto es textual, ¿eh? Esto está sacado de la NOM 035. Y lo vamos a interpretar y lo vamos a platicar. Medidas de prevención de acción y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial de la violencia laboral y promoción del entorno organizacional favorable. Así se llama el capítulo 8. Y dice el 8.1, para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como para la promoción del entorno organizacional favorable, los centros de trabajo deberán establecer acciones para la prevención de los factores de riesgo que impulsen el apoyo social, la difusión de la información y la capacitación. Entonces aquí ya nos está diciendo que los planes de acción tienen que impulsar, ¿hacia dónde tienen que ir enfocados? Hacia el apoyo social, difusión de información y capacitación. Entonces, ¿qué necesitamos? Un plan de capacitación, necesitamos un programa, un procedimiento de difusión y que esté enfocado ¿a qué? A la gente. Entonces, aquí ya nos está dando un panorama de hacia dónde debemos de dirigir nuestros planes de acción. Luego dice la B, disponer de mecanismos seguros y confiables
para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral, un procedimiento un procedimiento que nos diga cómo vamos a nosotros, cómo la gente nos va a informar a nosotros, empresa, de que hay prácticas opuestas al entorno organizacional favorable o denunciar actos de violencia. Muchos lo han relacionado, y lo hemos asociado, me incluyo, a lo que es un buzón de sugerencias. Tenemos buzón de sugerencias, que eso tiene años y años y años de existir en las empresas o en algunas. Entonces vamos a aprovecharlo, ¿no? Y hacemos ese mecanismo y ese medio de contacto o de comunicación entre los trabajadores y nosotros. Lo único que tenemos que hacer es ordenarlo con un procedimiento y enfocarlo, difundirlo, ¿no? Que aquí está, tú identificas algo, ponlo. Y si tú viste algo, tuviste uno, fuiste parte de violencia laboral o tuviste violencia laboral, o estuviste en un entorno organizacional que no es favorable, que estaba presión, ansiedad, angustia, bla, 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 pues repórtalo. Ujú. Pero un buzón de sugerencias, pues puedes hacer cualquier comentario, ¿no? Aquí dice que hay que hacer un mecanismo que sea seguro, que sea confiable, discreto. Entonces, hay medios. Puede ser un correo electrónico, un teléfono, un WhatsApp, directamente con recursos humanos, auditoría o no sé con quién de su empresa, los que ustedes decidan, seguridad, no sé, salud ocupacional, que venga, pero que la gente sepa. Entonces, el plan de acción, ¿hacia dónde va? Ya vimos, información, capacitación, y necesitamos ya un procedimiento especial. Ujú. Que si ya lo tenemos, pues nomás lo alineamos. No lo tenemos, apliquémoslo. Pero no lo van a pedir. Realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización. Esto no va en contra de lo que son los objetivos de lo que es la empresa. Si nosotros en recursos humanos, uno de nuestros indicadores de desempeño, de que estamos haciendo bien nuestra chamba en recursos humanos, es la pertenencia y la permanencia. Si hay pertenencia por parte de los trabajadores, va a haber permanencia. Eso nos ayuda. Eso es bueno para nosotros como recursos humanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer en recursos humanos? Impulsar que se implemente y que se lleve a cabo la NOM 035. La capacitación para la adecuada realización de las tareas encomendadas. La definición precisa de responsabilidad para los miembros de la organización. Realizar acciones que es el título de la C. Capacitación para la adecuada realización de las tareas encomendadas. ¿Saben qué es eso? La capacitación de las competencias técnicas que tiene cada uno de los trabajadores para aplicar las funciones o responsabilidades o actividades de su puesto. Y eso lo tenemos por obligación por la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo nos obliga a nosotros, trabajadores, empresas, a capacitar a la gente. ¿En qué? Y lo dice la Ley Federal del Trabajo. ¿En qué debemos de capacitar a la gente? En lo que son sus actividades y responsabilidades. Lo que está haciendo la NOM 035 es reforzarlo. Entonces, las acciones en que lo vamos a encaminar, hacer un programa de capacitación que pegue. Ahora, la definición precisa de las responsabilidades para los miembros de la organización. ¿En qué documento encontramos eso? La definición precisa de las responsabilidades. ¿En qué documento lo encontramos? Efectivamente. En las descripciones de puesto. Ahí viene el objetivo, bueno, título, estructura, objetivo o meta del puesto, lo que son las responsabilidades, las actividades, las funciones, las competencias, las habilidades, el perfil, bla, 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 hasta los KPIs o los indicadores de desempeño con los cuales nos van a medir. Todo viene en la descripción de puesto. Entonces, ¿cuáles son parte de las acciones que hay que hacer? Capacitación y tener actualizados nuestros descriptivos de puesto. Aquí está. Y no lo dice. Entonces, ¿dónde vamos a hacer nuestro plan de acción? Aquí. Luego dice, la participación proactiva y comunicación entre sus proactiva y comunicación entre sus integrantes, ¿qué es lo que nos pide? Que haya relaciones o asociaciones. Lo que en las empresas productoras o fábricas
que normalmente se hace las reuniones de 5 minutos al inicio de la semana, o hay algunas que lo hacen diario, cuando ya están en ISOs, que son parte de los procesos. En las reuniones que tiene el jefe y le explica y pregunta y cómo es que va a ser. Normalmente da instrucciones, pero si le damos un enfoque más de contacto, de participación, de opinión, de tú cómo ves, etcétera, con eso tenemos. La distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. ¿Qué te está diciendo? Haz un plan de acción donde tus jornadas de trabajo estén dentro de la Ley Federal del Trabajo. Y ahí viene las jornadas de 40 horas. ¿Eh? A ver cómo nos vamos a ajustar. De hecho, estamos programando una plática para allá, para hacia noviembre, diciembre, no lo recuerdo. Vamos a tener una para hacer el análisis, ya que esté, porque ahora en septiembre van a revisar. Y por donde va el camino, la jornada de trabajo sí va para las 40, pero va a ir creo que es en el 27, cuando ya va a las 48, a las 40 horas. Va a ir disminuyendo paulatinamente. Creo que es en el 27 o en el 29, no sé. Creo que son 2 horas cada año. Lo quieren bajar. Entonces, a ver cómo es que nos vamos manejando. Y por ahí tengo algunas estadísticas que encontré para que se den cuenta de que no todas las empresas en México trabajamos 48 horas. ¿Eh? El promedio es más bajito, en general. Pero eso lo vamos a platicar ya en otros tiempos. Pero bueno, aquí lo que dice la distribución adecuada de cargas de trabajo normalmente. ¿Sí? Hay que analizar qué es lo que está pasando. Si en unos turnos tienen más chamba que en otros, o unos grupos más, o dentro del mismo grupo hay alguien que está haciendo más actividad que otros, no sé. Eso habría que hacer un análisis conforme a las jornadas de trabajo que se tienen. Si están teniendo su media hora u hora de comida, ¿no? O qué es lo que está pasando, o tienen descansos, porque también ahí está la nueva ley, la ley Silla. Ujú. Que hay que ver si es que los estamos dando, si lo estamos aplicando o no lo estamos aplicando, ¿no? Y luego dice, esto es muy importante, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Piénsenlo. Si su empresa no están llevando ustedes o no han implementado lo que es la evaluación del desempeño formal, por norma, NOM 035, aquí te lo está diciendo, debemos de tenerlo. Y entonces ya no es si queremos. Ojo, es reconocimiento del desempeño. No está diciendo que lo tenemos que remunerar. Esa es una consecuencia. Y la consecuencia puede ser económica, una estrellita en la frente, un apapacho, la foto del empleado del mes en la entrada, un vale de despensa, o una gorra, o un mediodía de descanso, o no sé. El resultado de lo que es el reconocimiento del desempeño es otra cosa, pero debemos de evaluarlo, porque lo que nos está diciendo es que tenemos que hacer lo que nos dice la NOM 035 es que los trabajadores felices, contentos y satisfechos en una empresa son más productivos, y eso es lo que busca, ser más productivos, que la gente se sienta a gusto en un entorno organizacional favorable. Y eso a nosotros nos conviene. Como recursos humanos, imagínense menos rotación, menos conflictos internos. Hombre, qué maravilla, qué chulada. Ujú. Entonces, es muy importante y vean hacia dónde está el enfoque. Entonces, realizar acciones que conlleven a esto, vayan enfocados a esto. Vamos con la que sigue, por favor, Wendo. El 8.2 dice, las acciones y programas para la prevención de los factores de riesgo, la promoción en un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral referidas en el numeral anterior deberán considerar lo siguiente. En relación con el liderazgo y las relaciones en el trabajo, ¿se acuerdan? Acá arriba de la tablita que vimos. ¿Dónde está? Para que se vayan ubicando. Deberán incluir entonces las acciones. Si nosotros salimos alto, muy alto, alto o medio, en lo que es liderazgo y relaciones en el trabajo, ¿en qué debemos de hacer las acciones? Y aquí nos dice.
Acciones para el manejo de conflictos en el trabajo, la distribución de los tiempos de trabajo y la determinación de prioridades en el trabajo. Acciones para el manejo de conflictos. ¿Cómo vamos a manejar los conflictos? Tenemos que tener un procedimiento. Número uno, tu jefe no corres a la gente. Hace algo mal un trabajador, tú me lo mandas a mí. Eso es una regla de oro que debemos de tener en recursos humanos. Tú no eres dueño de la gente, no eres su amo como para decidir si lo corres o no lo corres, o lo sancionas o no lo sancionas. Tú me lo mandas, me das el entorno, el contexto de qué es lo que pasó y vamos contra Reglamento Interior de Trabajo, Ley Federal de Trabajo o los reglamentos que nosotros tengamos, vemos y analizamos y entonces se aplica conforme a reglamento. Ni tú como jefe, ni yo como recursos humanos. ¿Quién sanciona? Aquí está. Pero eso es para sanciones. Pero también para lo que es motivar a la gente, ¿cuáles son nuestros procesos y procedimientos? Ujú. Conflictos. Entonces, ¿cómo manejamos los conflictos en la empresa? Aquí debemos de tener algo. Distribución de los tiempos de trabajo y determinación de las prioridades en el trabajo. Entonces, las planes de acción tienen que ir encaminadas a esto, a tener este tipo de procedimientos. Lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto. Nuestro código de conducta. ¿Dónde está nuestro código de conducta? El que sí se vale y el que no se vale, clarito en el reglamento, en el código de conducta tiene que estar clarito qué sí se vale y qué no se vale. Ahí tiene que estar y ese es el que va a sancionar. O va a decir, correcto, tú estás correcto, puedes trabajar aquí. No estás cumpliendo, entonces vamos a hacer algo. Y aquí y dentro de ese código de conducta, pues por supuesto discriminación, equidad y respeto. Mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores o gerentes y trabajadores, así como entre los trabajadores. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo nos debemos de relacionar con un procedimiento que diga cómo es el liderazgo y cómo es el comportamiento que deben de tener los líderes con lo que es Miren, nos hemos encontrado particularmente con que el dueño, que es el director general de la empresa, habla, híjoles, 2 de cada 3 palabras que dice son groserías. Y aparte es muy expresivo el amigo. Pero cuando viene alguien y se queja de que uno de sus jefes lo insultó, le dijo que era un titititi, pi, 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 él lo regaña al jefe diciéndole hasta de lo que se va a morir y le pide que haya respeto para la gente. ¿Congruencia? ¿No? Entonces, debemos de tener esa equidad y ese equilibrio. ¿Y quién es responsable para poder decirle, hey, señor patrón, dueño, amo y señor de esta empresa, hey, tenemos que cumplir un lineamiento y más, lo tienen por escrito, de que no podemos utilizar el tipo de palabras. Y el señor dice, yo hago aquí lo que yo quiero porque yo es así, bla, bla, pero tú tienes que cuidar a tu gente. ¿No? No es posible. Pero el recurso humano tiene que alinearlo. Tiene que alinearlo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Y miren que en mi experiencia laboral sufrí de eso. Pero con paciencia y consistencia. Hay que hacerlo. Tenemos que hacer algo. Pero aquí está, lineamientos. Establecer y difundir instrucciones claras a los trabajadores para la atención de los problemas que impiden o limitan el desarrollo de su trabajo cuando estos se presenten. Establecer y difundir instrucciones claras. ¿Cómo nos debemos de comportar? Y aquí es donde vamos a trabajar con los jefes, pero no nada más con los jefes. Debemos de tener un ideal. Entonces aquí está, esto es lo que la empresa es lo que necesita. Ahora tú, señor supervisor, líder, gerente, no sé lo que seas, gente que tiene gente a cargo, tienes que cumplir con esto. Y entonces hay que ver los perfiles que se tienen de liderazgo. Capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de entorno organizacional favorable, con énfasis en lo señalado en los subincisos 1 y 3 de este inciso según aplique. O sea que debemos de tener sensibilizados, capacitados a los líderes.
Si lo vemos como ataque, la NOM 035 va directito a la yugular de los supervisores y jefes. No de la empresa, ¿eh? De este medio que es el que tiene el control de la gente. Entonces tenemos que hacer algo con este nivel jerárquico que tenemos en nuestra organización. Y dentro del entrenamiento debe de estar el cómo es que tiene que ser esa relación. Entender la NOM 035, sí, pero más cómo es la relación que debe de llevar para tener un entorno organizacional favorable. Y cuando hablamos de un entorno organizacional favorable, es el que la empresa diga, ¿no? Que ese es el entorno organizacional favorable. Hace muchos años, déjenme platicarles, hace muchos, pero muchos años, le estoy hablando de los 80, cuando era permitido fumar en cualquier parte del universo. Yo trabajaba, ¿no? Y había chance de fumar en tu oficina. Luego, y en cualquier parte de la empresa. Y era normal fumar. Luego ya lo fueron restringiendo, ¿no? En áreas comunes no puedes fumar, pero en tu oficina sí. Y luego ya dijeron, no, nada más en la terraza o en el jardín, etc. Y ahorita ya es como estamos, ¿no? Pero en esos entonces yo estaba en la Ciudad de México trabajando y yo tenía contacto por grupos de intercambio o de contacto de recursos humanos. Cada mes nos teníamos un grupo y cada vez nos reuníamos en una empresa distinta y platicamos de procesos de recursos humanos, de cosas y hasta de reclutamiento, ¿no? Bueno, y teníamos contacto con una empresa cigarrera. Y con la empresa cigarrera, desde que estabas en recepción, había una cajita muy bonita con cigarros y un encendedor y ceniceros por todos lados. Y tú como visitante podías llegar, coger un cigarrito y echártelo ahí. Y todos fumaban. Pero era permitido, era normal. Su entorno organizacional favorable era esa libertad que había. Ya después ya no, ¿no? Ya después lo fueron restringiendo. Hoy no sé cómo sea para las tabacaleras, pero hasta donde yo estaba ahí. Y su entorno organizacional favorable era esa libertad. A lo mejor en otras empresas no. Por eso es que cada empresa tiene que definir, ¿no? Y tiene cómo definir cuál es su entorno organizacional favorable. Ujú. ¿Y eso a quién le corresponde? A nosotros en recursos humanos. ¿Ok? Vamos con la que sigue, por favor. Bueno, cargas de trabajo, otro de las dimensiones. Revisión y supervisión revisión y supervisión que la distribución de la carga de trabajo se realice de forma equitativa y considerando el número de trabajadores, actividades y desarrollo alcance las actividades a su capacitación perdón. ¿Aquí qué es? No nos corresponde a recursos humanos hacer esa revisión. Hey, señores, tiempos y movimientos, a ver, gente, cuánto hay que producir, cuántas líneas tenemos, qué capacidades tenemos, cuánto le toca a cada uno. Eso es normal, es una regla de ingeniería, pero ellos no lo tienen que dar. Pero también a la gente le tiene que quedar claro de por qué tiene que está haciendo lo que está haciendo. Eso es muy importante. Actividades para planificar el trabajo considerando el proceso productivo, de manera que se tengan las pausas y periodos necesarios de descanso, rotación de tareas y otras medidas necesarias para evitar ritmos de trabajo acelerados. Esto es que no te cause ansiedad, angustia, estrés. Diría un amigo, estreche. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Planificar esas tareas. Y no lo hacemos nosotros en recursos humanos. Nosotros trabajamos con los líderes, con el gerente de producción, con el gerente de la línea, con el gerente de la... ¿Cómo estamos? No nada más eso. Por ejemplo, en contabilidad, ¿cómo estás? ¿Tienes programado las actividades como para que unos tengan que estar saliendo 7, 8 de la noche o llevándose chamba a su casa y otros a las 5 de la tarde ya se fueron? ¿Cómo está distribuido las responsabilidades? Instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y responsabilidades. Otra vez, instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y responsabilidades. ¿Dónde encontramos esto? Correcto, en las descripciones de puesto. Y aquí es donde trabajamos. Esto, cargas de trabajo, nosotros tenemos que ser conscientes de que no es tarea de nosotros, pero tenemos que empujarla para que se dé. ¿Qué pasa si salimos altos o muy altos en control de trabajo? Pues hay que hacer un plan de acción que lleve actividades
para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización de su trabajo, no del trabajo de la compañía, sino de lo que le responde, las responsabilidades que tiene el trabajador, para que participen en la mejora de condiciones de trabajo y la productividad siempre que el proceso productivo lo permita y cuenten con la experiencia y capacitación para ello. Ahí está, la norma no dice, pues que la gente decida qué hacer, qué no hacer. No, 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 espérame tantito. Sí vas a tener participación, pero con responsabilidad. ¿Qué es una acción que podemos hacer si salimos aquí en control de trabajo bajos? Las reuniones que les decía de 5 minutos, pregúntale cómo ves el trabajo, cómo lo estás haciendo, cómo te sientes, si ves bien, no, qué le podemos cambiar, etcétera. Con eso, no, yo creo que hay que hacerlo de manos porque es mejor para mí. Ok, muy bien, lo analizamos, punto. Se llevan el dato. Ujú. Con eso es una acción. Si nosotros salimos altos o muy altos en control de trabajo, ese tipo de acciones podemos implementar. Acción para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre su trabajo por parte de los trabajadores y el patrón, y para impulsar a que estos desarrollen nuevas competencias o habilidades considerando las limitaciones del proceso productivo. Y reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora a efectos de atender los problemas en un lugar de trabajo y determinar sus soluciones. Aquí está. Implementa esas reuniones de 5 minutos. No deben de ser diarias, si quieres hacerlas diario las haces. O en áreas, en producción es más fácil. Es más, hasta las llevan. Nada más hay que formalizarlas, ¿no? Para tener toda la estructura. Para otras áreas, con la reunión semanal, con la reunión mensual de los departamentos, con eso lo vamos haciendo. Pero hay que hacerlo formal y estructurado. Entonces, aquí está la acción. Y nos lo dice la NOM, en esto. Vamos con la que sigue, por favor. Bueno, la D, apoyo social. Deberá incluir actividades que permitan establecer relaciones entre trabajadores, supervisores, gerentes y patrones para que puedan obtener apoyo uno de los otros. Con una reunión, imagínense, con esa, si salimos altos en todas estas, implementando esa reunión, miren, ¿cuántos son los factores que nosotros vamos amarrando? Realizar reuniones periódicas, semestrales o anuales de seguimiento a las actividades establecidas para el apoyo social y, en su caso, extraordinarias, si ocurren eventos que pongan en riesgo la salud del trabajador del centro de trabajo. Reuniones periódicas, semestrales o anuales, hasta nos dice cuándo las debemos de hacer, de seguimiento a las actividades establecidas para el apoyo social. ¿Cuáles serían esos apoyos sociales? El Día de la Familia, la fiesta de fin de año, donde participamos todos. Simple. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. Me faltó promover la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los trabajadores. Aquí está. Esto, apoyo social, también nos lo obliga la Ley Federal del Trabajo, donde dice que nosotros debemos de fomentar como empresa el bienestar, la salud y la cultura, y habla de que nosotros, es más, todo esto que hagamos aquí es deducible de impuestos, así de simple. Ujú. Y lo aplicamos. ¿Por qué? Porque nos lo está pidiendo la ley que lo hagamos. No es algo extra, así como que extraordinario que hacen las empresas. No, tenemos la obligación y por ende lo podemos hacer. Y entonces, si nosotros, actividades culturales, si nosotros les conseguimos, hacemos negocio con el museo de no sé qué aquí en Jalisco, el museo, el que ustedes quieran, o el Sumaya allá en la Ciudad de México, que está precioso, por cierto. Si van a la Ciudad de México, vayan a ese museo, está increíble, precioso. Eh, Van y consiguen descuentos para lo que es entradas, y a los mejores haces un trabajo, haces un concurso y pones metas, y los que salieron mejor, los que no tuvieron faltas o retardos en 3 meses, les regalamos 2 pases para que vayan con su esposa, sus hijos, no sé, cosas como esas. Eso es. Y todo eso, el gasto que hicimos, es deducible. Ujú. Que les haces un torneito, tienes tu equipo de fútbol que les das los uniformes, son deducibles con eso. Pero
Y estoy seguro que muchas de estas actividades ya ustedes están pensando, pero yo hago esto, pero yo hago esto otro. Lo que debemos de hacer, ¿qué es? Estructurarlo, ponerle orden, formato, y con eso, check palomita, estamos cumpliendo. Y es importante que con esto nosotros cacareemos los huevos, ¿no? Y lo comuniquemos a la gente. ¿Para qué? Para que la gente diga, sí, no, sí, está yo. Y cuando hagan la aplicación de la encuesta al siguiente año, al siguiente periodo que lo van a hacer, pues ya no nos peguen en este caso. Ujú. Pero la gente entienda por qué estamos dando estos apoyos o estas ayudas. Hay que estarlo reforzando. Vamos con la siguiente. Equilibrio entre la relación trabajo y familia. Aquí va a estar muy relacionado. Acciones para involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios de trabajo, cuando las condiciones del trabajo lo permitan. Cuando lo permitan. Uh-huh. ¿Cuántos no nos han pedido que si les pueden llegar, pueden salir una hora antes y el sábado no lo recuperan o llegan un poquito antes porque tienen que ir a tomar clases o porque tienen que hacer no sé qué cosas? Y lo autorizamos. Hazlo ya estructurado. Solamente los procesos nos dan oportunidad a que 3 o 4 lo puedan hacer al mes. Si hay alguien más que lo pide, olvídate. Y lo puedes pedir por 2 meses consecutivos. Y ya después ya no sé, cosas como esas, pero ya ponerlo en estructura. O de plano, si tenemos esos conflictos, pues mejor ya ajusta los tiempos, las jornadas de trabajo, los horarios, ¿no? Haz un análisis del horario y eso es parte de lo que se hace. Lineamientos para establecer medidas y límites que eviten las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo. Esto ya también ya no está. Pero en muchas empresas todavía, y cuando hablo muchas son muchas, ya las empresas acostumbraron a la gente a vivir con el tiempo extra. Y hay gente que levanta la mano todos los días por hacer tiempo extra. ¿Por qué? Porque saca más lana. Pero esa gente se acostumbra a ese ritmo de vida con ese ingreso. ¿Qué pasa cuando estructuremos y hagamos algo? Bueno, va a ser rotación automática, ¿no? Pero debemos de hacer ese equilibrio. Porque también no es sano que esté haciendo tantas horas. Pero bueno, ese tipo de análisis son las acciones que hay que hacer. Luego dice promoción de actividades de integración familiar en el trabajo, previo acuerdo con los trabajadores. Día de la familia, fin de año, el día de la mamá, el día de no sé quién, el open house o no sé. Ese tipo de acciones. Pero, entiendan, hay que hacerlo estructurado, formal, ya en orden, con un presupuesto, no es, este año sí lo hacemos, pero el año que entra, quién sabe, cómo. No, ya, que esté estructurado. Eso es lo que debemos de hacer si salimos altos y lo hemos estado haciendo, pero no le hemos dado esa importancia o ese foco, pues hay que hacerlo. ¿Ok? Vamos con la que sigue, por favor. Muy bien. Reconocimiento en el trabajo. ¿Qué pasa si salimos muy altos? Reconocer el desempeño sobresaliente superior al esperado de los trabajadores, difundir los logros de los trabajadores sobresalientes y en su caso expresar al trabajador sus posibilidades de desarrollo. Aquí está, ¿por qué necesitamos? ¿Cómo vamos a reconocer el trabajo? Reconocer el desempeño sobresaliente, pues primero tenemos que medir el desempeño. Evaluación de desempeño. Tenemos la evaluación de desempeño, quiénes fueron los mejores y entonces lo reconocemos. Y vean, la norma no está diciendo págales más. El 3 dice, en su caso, expresar al trabajador sus posibilidades de desarrollo, crecimiento y hacia dónde vamos, plan de vida y carrera, hacia dónde lo podemos mover. Eso es lo que dice. Entonces, aplicamos evaluación del desempeño y muchos se espantan porque dicen, no, pero es que nos van a pedir más dinero y todo. Pues implementa un programa de compensación variable por bono, por objetivos o por indicadores. Eso es mejor. A varios clientes nosotros le hemos dicho, no, del excedente de lo que hace por su buen desempeño o por los objetivos que vayan más allá del estándar que estamos pidiendo, ahí nosotros ya
con eso ya estamos justificando que un pedacito de esa utilidad que nos está dando ese mejor esfuerzo al resultado que esperábamos y que fue más, un pedacito de esos, repártelo entre los trabajadores. Ujú. Y hemos tenido éxito. Ujú. Entonces, no le tengamos miedo a lo que es evaluar el desempeño. Ujú. En lo que se refiere a prevención de la violencia laboral, ojo, difundir información para sensibilizar sobre la violencia laboral tanto a trabajadores como a directivos, gerentes y superiores. Aquí, difundir información para sensibilizar. Código de conducta, que sí se vale, que no se vale. Ujú. Tanto para trabajadores como jefes. Ujú. Ahí debe estar establecido claramente cómo es. Ujú. Establecer procedimientos de actuación y seguimiento para tratar problemas relacionados con la violencia laboral y capacitar al responsable de su implementación. Todos debemos de cumplir el código de conducta y también lo que es el estilo de liderazgo que requerimos. Informar sobre la forma en que se deben denunciar actos de violencia laboral. Ya lo vimos, por medio del buzón de sugerencias, por teléfono, por no sé qué, no sé qué, no sé qué, procedimiento. Ujú. Aquí no lo está diciendo. Y recomendación, si salimos muy altos, hay hasta medios, en lo que es violencia laboral, trabajamos con la gente y trabajamos. Esto es, si ustedes se dan cuenta, esto es lo que nos dice que debemos de hacer en general. Y ahora sí, Viviana, cuando decimos, vamos con la aplicación, con la calificación general o con la individual, ah, aquí estamos hablando del resultado general, qué es lo que podemos hacer. Y ahorita vamos a ver cuáles son los niveles de acciones y de impacto que nosotros debemos de hacer. Vamos con la que sigue, por favor, Wendel. Sí, hay una duda de Jesús Ah, Lomelí. Jesús, dime. Dice, con respecto del ejemplo de reuniones, ¿estaría más enfocado al tema testimonial o consideras viable evidencias físicas de estas reuniones? Ah, testimonial es que le van a preguntar a los trabajadores, a algún trabajador. ¿No? Ah, ¿llevan reuniones? ¿Tú has asistido a reuniones de trabajo para revisar lo que son los procesos? Le van a preguntar directamente. Y entonces va a decir, sí o no. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Mandar a esa entrevista a un trabajador que haya participado. Simple. Ahí hay que hacer un poquito de juego. Lo ideal es que cualquiera pueda hacer. Pero si tenemos a los nuevos, pues no los vas a mandar. Ujú. Cuando, dependiendo del número de trabajadores que tenemos nosotros en nuestro centro de trabajo, solamente se mandan unos poquitos. Máximo son 6, 8 creo, ¿no? 6 creo que son. No lo recuerdo, pero les paso el dato. Son 6 testimoniales. O sea, de toda nuestra plantilla agarran ellos. Y en teoría, ellos al azar de esa te dicen, va, háblale a Lucianito, a Chuchito, a Juanito y a Pablito. Ujú. Y entonces tú los mandas. Pero normalmente los inspectores, si tienes buena relación, si hiciste ahí rapport, etcétera, te dicen, mándame a los que tú quieras. A los que no tengan, no afectemos la operación, mándamelos. Y con eso tú te pones bus y dices, ah, pues a este cuate, que son de confianza y no nos van a chorrear el atole. Ujú. Eso es testimonial, le hablan y le preguntan. Ujú. Si participaron. ¿Evidencia cuál sería? ¿La minuta de esa reunión? ¿O el seguimiento de esa reunión? ¿O una foto donde están todos en ISO? Normalmente son las de 5 minutos, no son sentados, son parados porque son más rápidas, ¿no? Y ya se están cansando de estar parados. Ah, no, ya, vámonos a chambear. Ujú. Eso le sacas fotos y que se reunieron y con eso. El programa que tienen de las reuniones en la jornada de trabajo, en la bitácora que salió, esa es evidencia. La testimonial es que le preguntan a la gente. Ujú. No sé si contesté, Jesús, Sí, a lo que es la pregunta. ¿Ok? me parece que sí. Perfecto. Muy bien. Si no, continuamos, ¿eh, Jesús? Muy bien. El H dice, información y comunicación, el patrón, supervisor o jefe inmediato se comuniquen de forma directa y con frecuencia con los trabajadores sobre cualquier problema que impida o retrase el desarrollo del trabajo. Comunicación, no nada más dar instrucciones, sino que les den oportunidad de hablar.
Miren, al final de cuentas, el que toma la decisión de qué se hace es el supervisor, porque es su responsabilidad el área. Pero eso no le exime o no le quita el que pueda tener retroalimentación de la gente. Ese es el canal que se está abriendo. No porque un trabajador nos dice que hay que hacerlo en azul. Pues no, pues el trabajador dijo que en azul, pues yo como supervisor, pues sí lo hacemos en azul. No, tiene que tener un soporte. Ujú. No afectamos la productividad, no afectamos los activos de la empresa, no ponemos en riesgo la seguridad, etcétera. Entonces, esa recomendación que nos da, ok, la evalúo, la analizo, sí, tiene razón, muy bien hecho, vale, hacemos el cambio. Si no, no, la decisión la sigue tomando el líder. Lo único que nos pide la NOM es darle oportunidad que hable, ¿no? Que lo vea y que participe en esa toma de decisión, pero solamente no en votación y a ver qué es lo que hace, no, en lo que es la retroalimentación. Ujú. Los trabajadores puedan expresar sus opiniones sobre la solución de los problemas o la mejora de las condiciones de su trabajo que les permita mejorar su desempeño. Ahí está. Trabajadores puedan expresar sus opiniones. No el que, si yo digo que así es, trabajo yo como trabajador digo que así es, así lo voy a decir y me vale gorri. Lo que el supervisor, ti, 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 ti. No, hay normas y procedimientos. ¿Okay? Entonces, tenemos que abrir esos canales para que se expresen cómo es en esa reunión. Con una reunión, vean cuántos factores, con una acción de reuniones, cuántos factores podemos nosotros soportar. Capacitación y adiestramiento, ¿no? Analizar la relación capacitación-tareas encomendadas, dar oportunidad a los trabajadores para señalar sus necesidades de capacitación conforme a sus actividades, realizar una detección de necesidades de capacitación al menos cada 2 años e integrar su resultado en el programa de capacitación. Simple. ¿Por qué habla al menos de 2 años? Porque la Ley Federal del Trabajo nos dice que debemos de tener un programa de capacitación de máximo 2 años. Y adivinen qué más. Este es un análisis mío. La NOM 035 dice que tenemos hasta un plazo máximo de 2 años para aplicar el cuestionario. ¿Cuál sería nuestro formato de detección de necesidades de capacitación? Pues esta encuesta, porque esta encuesta podemos hacer nuestro programa de capacitación. De aquí puede salir nuestro programa de capacitación. Piénselo. No lo echen en saco roto, ¿eh? Ahí se los dejo el comentario, ¿eh? Pero este es un análisis que yo hago cuando yo leo esto que nos está pidiendo la información. Pero aquí está. Con esto y relacionamos. Tenemos que hacer nuestra detección de necesidades de capacitación, tenemos que hacer nuestras actualizaciones de descripciones de puesto, tenemos que hacer nuestros análisis de procesos, tenemos que tener nuestro código de conducta, tenemos que tener nuestra misión, visión y valores. Hay que hacerles un check o un enlace. ¿Vale? Vamos con la que sigue, por favor. Bueno. FGHI. Ya. 8.3, este es muy importante. Los centros de trabajo cuyo resultado de las evaluaciones a que se refiere los numerales 7.1 al 7.4, ¿cuáles son esos numerales? 7.1 y 7.4, el capítulo 7 habla de la aplicación, de la detección de lo que son los factores de riesgo psicosociales. Y esto es, el numeral 7.1 al 7.4 habla de la aplicación del cuestionario. De referencia 2 o 3. O alguna otra herramienta que nosotros queramos, que ahí es donde empieza el revoltijo. Pero pues, aquí está. Y entonces dice el resultado de la evaluación a que se refiere la aplicación del cuestionario, que viene aquí en el 7.1 al 7.4. Conforme a los criterios establecidos en el método aplicado, determine las necesidades de desarrollar acciones de control. Estas se deberán implementar a través de un programa que cumpla con lo previsto por el numeral 8.4 de nuestra norma. Vamos a la 8.4, por favor. Vamos con la que sigue. Bueno. Y aquí dice, aquí está, el programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial y en su caso para propiciar un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral, deberá contener que las áreas de trabajo y los trabajadores sujetos al programa. Aquí nos está diciendo cuál es el esqueleto o la carátula que debe tener nuestro plan de acción. Nuestro plan de acción tiene que ser por áreas de trabajo. El tipo de acción y las medidas de control que deberán adoptarse, las fechas de los programas para su realización,
O sea, cuándo empieza y cuándo termina. El control de los avances de la implementación del programa. La evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control. ¿Cuál sería la evaluación posterior? Si tomas un curso de capacitación, pues les haces un examen a ver si tuvieron el conocimiento o no tuvieron el conocimiento. Y si no, yo les recomendaría, ¿cuál sería esa evaluación? Pues la siguiente aplicación del cuestionario. Y a esa nos enfocamos para ver cuál fue nuestra calificación que tuvimos y ahora con esta nueva aplicación, cuál es el resultado. ¿Subimos, bajamos o qué pasó? Y ahí podemos medir si las acciones que hicimos durante el periodo, yo siempre recomiendo, háganlo cada año. En el año, si fueron buenas o no nos ayudaron a mejorar el resultado. Que es esta, la evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control. Y debe de tener quién es el responsable. Y así, evaluación posterior, ¿cuál es? A tal fecha. La aplicación, la siguiente. Y el responsable de la ejecución, pues normalmente somos nosotros en recursos humanos, del programa de plan de acciones general. Ya en cada una de ellas, igualito a ponemos quién es el responsable. El jefe del área, o el gerente, o algún trabajador, no sé. Pero aquí nos está diciendo, esta es la carátula. Vamos con la que sigue, por favor. Esto lo debemos de tener sí o sí. Y ahora sí, Viviana dice, el tipo de acciones deberá realizarse según aplique en los niveles siguientes. Las acciones, habla de 3 niveles. Y tenemos acciones que salieron, resultados que salieron en general, departamental o individual. Y ese resultado, Viviana, nosotros vamos a aplicar tiene que haber acciones para estos 3 niveles. Y aquí lo dice. ¿Cuál es el primer nivel? Las acciones se centran en el plano organizacional y aplican actuar sobre la política de prevención de riesgos psicosociales del centro de trabajo, la organización del trabajo, las acciones o medidas para disminuir los efectos de los factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral y propiciar un entorno organizacional favorable. Las acciones se centran en el plano organizacional. Esto es, que van a aplicar estas acciones de primer nivel, aplican para todos los que trabajan en el centro de trabajo. ¿Cuáles son las acciones que aplican para todo el centro de trabajo? Las que tenemos acá en la calificación general del centro de trabajo. En los factores de riesgo que salieron con rojito o con naranja o con amarillo. Del resultado general. Nos vamos al área y entonces aquí dice, ¿cuál es la del segundo nivel? Las acciones se orientan al plano grupal o implica actuar en la interrelación de los trabajadores o grupos entre ellos. ¿Qué es? Esto es cuando el resultado salió rojito, naranja o amarillo en un departamento o en un nivel organizacional, puede ser. Pero no, yo les recomiendo, hagan cortes departamental. Si un departamento salió en rojito en violencia laboral, tenemos que hacer una acción, Viviana, de segundo nivel. Y entonces ahí le vamos a poner acciones de segundo nivel. ¿Cuáles son? Acción de primer nivel, ¿cuáles? Revisión de las descripciones de puesto general de toda la empresa. Una acción de segundo nivel, porque salió en rojito aquí, en violencia laboral, pues tenemos que trabajar con el jefe, que es la recomendación. Si le sale violencia laboral, hay que hacer acciones para soportar al trabajador como para al jefe. ¿Cuáles son las acciones que hacemos? ¿Y cuáles son las del tercer nivel? Las del tercer nivel son las acciones enfocadas a plano individual. Y entonces aquí, Viviana, agarramos las encuestas de cada uno de nuestros trabajadores que salieron rojitos, naranjas o amarillos, y entonces sobre estos factores hacemos una intervención o un plan de acción o una acción específicamente para un trabajador. Aquí nos lo dice la NOM 035. Entonces, ¿cuáles son las que vamos a utilizar? Cualquiera de estos 3 los debemos de tener en nuestro plan de acción. ¿Sí les queda claro? Aquí está, dependiendo de cuáles. Y tenemos que identificarlas primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Normalmente utilizamos las de primer nivel, que son generales para todos,
Ujú, perdón. Las de primer nivel, que son las que aplican para todos, y las del tercer nivel, que son las generales. Segundo nivel, puede ser, por ejemplo, una de segundo nivel, ¿cuál podría ser a nivel jerárquico? Que en nuestra calificación general salimos muy alto en la calificación del centro de trabajo, salimos muy alto en lo que es liderazgo. Ahí tenemos que aplicar una acción de segundo nivel. ¿Cuál sería una acción del segundo nivel? Capacitar a todos nuestros líderes. Ujú. Redefinir el perfil de liderazgo que tenemos, evaluar a los líderes y comparar contra el perfil ideal que necesita la empresa y hacer estas acciones. Esa sería. Y esa acción es de un segundo nivel. ¿Por qué? Porque va específicamente a un grupo de trabajadores. Ujú. Y las individuales, pues bueno, eso ya. Sí. Podemos salir acá en la general, naranjita, ¿no? O medio, o a veces hasta bajo, en la general. Pero ya cuando vemos los resultados individuales, podemos encontrar varios rojitos. Ujú. Y entonces aquí no hacemos nada en acciones del primer, en teoría, no hacemos nada en acciones de primer nivel organizacional, pero de tercer nivel si necesitamos ver cuál es el análisis, hay que analizar por qué se dieron esos rojitos. Pero esas son acciones enfocadas solamente para la persona. Ujú. Espero que les haya quedado claro, que no les haya dado mucha vuelta, pero aquí está. Estas son las acciones. Viviana, espero que ahora sí haya contestado tu pregunta. Vamos con la que sigue, por favor. Ay, ¿te llevaste mi vaso? Ana, ¿te llevaste mi vaso? Perdón, conflictos de logística. ¿Qué se necesita para crear un plan correctivo? Bueno, primero, pues aplicamos la encuesta, ¿no? Tenemos que aplicar la encuesta, debemos de tener ya la calificación dependiente. Yo les recomiendo, siempre utilicen la guía de referencia 3 porque esa nos da muchísimo más información de la que nos puede dar la 2. Ujú. Y más que nada es la adición del entorno organizacional favorable, que eso es muy bueno para nosotros. Habla de lo que es la pertenencia en la empresa. Entonces, eso nos da muy ayuda. Y no nos hace daño. Entonces, aunque tengamos menos de 15 trabajadores, menos de 16 trabajadores, de 15 para abajo, en un centro de trabajo, aplíquenlo, porque si tenemos en nuestra compañía, tenemos una oficina de ventas que tiene 8 trabajadores, y tenemos una fábrica que tiene 400, y tenemos un almacén que tiene 200 trabajadores, pues a esto les vamos a aplicar uno, pero a la oficina de ventas sí les aplicamos la 3, acá los que tienen muchos, pero esta de 8 pues no le aplicamos nada porque pues, la ley nos dice que no. No, siguen siendo hijos del patrón, ¿eh? O sea, somos trabajadores de la misma empresa. Aplícale a todos, aunque no tengan nada que ver. Y la 3 porque eso nos da mucha información. Ujú. Ya que lo tenemos, etcétera, pues bueno, identificar cuál es la categoría, el dominio, hay que analizar cuál es la información. Revise el puntaje general para conocer el nivel de riesgo, cuál es muy alto, alto, medio. Yo les recomiendo, hagan acciones, aunque hayan salido bajos o nulos y no nos obligue la norma, apliquen alguna acción. Ujú. Ahora, una acción puede tener varias actividades a realizar. Ujú. Eso ya es un poquito de análisis más fino. Pero yo lo que digo es, no dejen en saco roto el estar observando o darle seguimiento a los factores de riesgo psicosociales que salieron bajos o nulos. Porque si no hacemos nada, reforzarles un poquito nada más, ¿no? Como de mantenimiento, porque ¿quién no nos dice que por estarnos enfocando en los que salieron muy altos, altos y medios, descuidamos estos y estos para la siguiente, si no hacemos nada, se nos pueden subir la calificación? Pues yo siempre recomiendo al menos una acción de reforzamiento para tenerlos ahí tranquilos, ¿no? Y estarlos cuidando. No voltearnos y dejarlos de ver. Esa es mi recomendación. Al menos una, una acción para todos los factores de riesgo psicosocial, se necesite o no se necesite. Vamos con la que sigue, por favor. ¿Qué necesitamos para crear un plan?
Determinar el grupo vulnerable, identificar categorías y dominios, ya lo vimos. Analizar por categorías y dominios cuáles son, qué es el ambiente, cuáles son los factores, cuál es la organización del tiempo, el liderazgo, todo lo que se requiere hay que analizar específicamente cada uno. ¿Y cómo lo analizamos? No nada más yéndonos con lo que es el resultado. Chequemos cuáles de las preguntas, el análisis fino o en hacer un focus ahí, qué es lo que está contestando cada uno. Porque aquí es donde tenemos la sensibilidad y hacia dónde debemos de actuar, cuáles son hacia dónde tenemos que encaminar los factores, perdón, los planes de acción. Vamos con la que sigue, por favor. Y pues bueno, en el Rancho Connect sabemos que la norma implica mucho más que la implementación de las encuestas y te ayudamos a cumplir con el de principio a fin. Miren, si lo vamos a aplicar, si ya convencimos al dueño, a nuestro director general, a no sé quién que toma al de finanzas que nos dé lana para aplicar, si lo vamos a aplicar, apliquémoslo con todo, porque eso es muy importante, no quedémonos a la mitad. Porque si sale algo mal, es responsabilidad de nosotros, no de la gente, es de nosotros. Nosotros agarramos las riendas y lo tenemos. Tienes que tener ese empuje determinativa. Ujú. Que eso es muy importante. Las qué buenas ideas y las iniciativas, oye, qué padre que las tienes, pero la terminativa es la diferencia. Entonces, si empezamos algo, pues hay que terminarlo y terminarlo correctamente. Ujú. Para acercarnos y para tener un buen análisis y valga la pena. Por lo menos en mi caso particular, personal, si no tengo esa terminativa, siento que me hizo falta algo. Ujú. Es muy importante que nosotros desarrollemos esa competencia, esa habilidad, ese ser terco, ese empuje, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, esa necesidad, ese empuje hay que desarrollarlo. Acompaña la implementación de un sistema, acompáñate con un sistema electrónico, sí. Miren, nos hemos encontrado con resultados cuando hacemos los checklists que nos invitan las empresas a hacerles un análisis, un estudio, a ver cómo es que están, y revisamos y las aplicaciones no son las correctas. Entonces tienen una calificación que no nos funciona. Bueno, nos funciona para tener un soporte y si viene un inspector, si ya la libramos porque tenemos, ¿no? Tenemos una calificación, tenemos las estadísticas y hasta plan de acción, check palomita. Pero no, pero están mal. Ujú. Y entonces tenemos que hacerlo. Entonces, alguien que sea formal, serio y que lo haga, ¿no? Lleva un control y registro de las situaciones que se presentan. Sí, es muy importante. Ya vimos la carátula que se necesita. ¿Qué se necesita? Nombre, el departamento, qué área, quién es la persona, de qué nivel es la acción, cuál es la acción, de cuándo inicia, cuándo termina y cuál es el seguimiento que se le da. Ujú. Sistemas lo tienen como nosotros, pues al menos en lo que es en nuestra encuesta NOM 035, nosotros lo llevamos. Y en el mismo sistema lo puedes llevar ese seguimiento de control y de avance y hasta de conectividad con los responsables de quienes, de que se lleva a cabo esa implementación. Yo les recomiendo que lo hagan, ¿no? Así como el de nosotros hay varios, hay muchos, ¿no? Aquí nuestra experiencia y el que nosotros utilizamos, nosotros nos sentimos satisfechos del servicio que damos a nuestros clientes y a la hora de implementar hacemos algo honesto y responsable a la hora de que nosotros presentamos información. De hecho, en varias ocasiones, nosotros particularmente, yo les firmo certificando cuál es el resultado que se tiene y los planes y las acciones a seguir. Entonces, es muy importante que lo hagan, ¿no? Y les dejo ese mensaje, terminativa. Tengan terminativa. Ujú. Vale la pena, de verdad, es muy satisfactorio. ¿Ok? Pues bueno, la que sigue, bueno, esto es lo que quería platicar con ustedes. Es un poquito engomoso, ¿no? De mucha lectura de mi parte, pero si ustedes no habían tenido la curiosidad de leer la NOM, ¿no? A detalle, pues aquí, específicamente es donde nos hemos encontrado, en estos 6 años que ya casi pasan, pues hemos encontrado que es donde flaqueamos las empresas. Y es muy importante que nosotros lo llevamos, ¿no? Yo cuando empezó esto,
desde los trabajos anteriores a la implementación de la NOM 035, a que ya se autorizara y todo, yo lo estuve leyendo y estuve ahí metido con la Secretaría, escuchando a ver qué venía, qué se hacía, pues para estar actualizado, ¿no? Y cuando ya salió, pues leerla, subrayarla, escribirla. La verdad es que la primera, ¿no? Es como todas las NOMs, ¿no? O sea, leyes así medio rebuscadas. Pero después ya la fui entendiendo y ahorita creo que tengo una buena base como para poder ponerme frente a ustedes y darles mi punto de vista y comentarios. Y la práctica que hemos tenido aquí en RH Connect con lo que es las implementaciones en las empresas, la verdad es que nos ha dado campo que la intención de nosotros es compartirla con ustedes, ¿no? Para crecer todos como comunidad RH Connect, ¿no? Dudas, comentarios que tengan, si nos quieren escribir, con mucho gusto, ¿qué es lo que tenemos? Jesús, gracias, no, gracias a ti. Sí, muy claro. Ah, muchas gracias, qué bueno que me di a entender. Aquí está la encuesta, ahí les encargamos la encuesta para poder mejorar nosotros. Es muy importante que su retroalimentación, sus comentarios, qué temas quisieran que tratáramos aquí en las webinars. Es muy importante para nosotros, por favor, no les toman más que 4 minutitos y ya me fui exagerado, para que nos ayuden a poder mejorar en lo que son nuestras pláticas con sus comentarios. Uh-huh. Y pues haciendo publicidad de la próxima reunión que vamos a tener, ¿no? Que ahora vamos a platicar de un tema muy, muy, muy curioso, ¿eh? Y que ya se venía dando desde hace mucho, ¿eh? Desde que yo estoy en operaciones que son 1988, dice el Seguro Social, aunque anteriormente desde 1987 yo ya estaba chambeando. Hemos venido viviendo esto del ghosting, pero que ahora ya se puso un poquito más de moda, desafortunadamente, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es? No sé si ustedes ya lo habían visto, se ha estado dando, entonces, pues como se ha venido el tema ahorita dando más, pues lo quiero abordar con ustedes y platicarlo, ¿no? Y pelotear el tema del ghosting laboral. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que nos presente? Porque estoy seguro que a todos nos ha pasado el que se nos desaparezcan los candidatos o hasta los trabajadores en su momento, ¿no? O ya los prospectos ya están firmados y se nos desaparecen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Y vamos a hacer ese análisis el día 20 de agosto, si Dios quiere, vamos a estar platicando el tema. Pero si tienen alguna duda o comentario del tema de la NOM 035, ¿no? Si quieren para los que no han aplicado, si quieren tener un punto comparativo de cómo funciona nuestro sistema, con mucho gusto, ahí está Wendolí, para darles información y lo puedan ver. Y tenemos la página de www.encuestanom035.com, que ahí también ahí hay una demo también que pueden entrar. Y tengan un punto de comparación, ¿no? Si es que están viendo alguna alternativa de sistema de aplicación. Uh-huh. Y que les podemos ayudar. Y tenemos, aquí están los teléfonos, tanto el de su servidor y el correo, como el de RH Connect, que Wendolí es la responsable, ama y señora de lo que son RH Connect, y que ella nos puede ayudar en todo, también en lo que es encuesta NOM 035. Ella nos puede ayudar. Y también tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Que estamos desarrollando. No queremos ponerles ahí publicidad ni nada de eso, hacemos la publicidad de lo que son las pláticas para seguir teniendo contacto, pero también ahí si tienen alguna duda de algún tema de recursos humanos, con mucho gusto ahí lo ponen y los platicamos y peloteamos el tema para podernos ayudar directamente como comunidad de recursos humanos. Uh-huh. Pues bueno, si no tienen alguna duda o comentario más sobre el tema, muchísimas gracias, Gwendolyn, por tu atención, por el seguimiento, por la coordinación, excelente, como todos los miércoles que tenemos la reunión. Y a ustedes les agradecemos muchísimo su participación y, si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.